y a través de los campos hacia Yansun, donde unas 100.000 tropas blindadas a su alrededor parecían simplemente desaparecer. De pie con orgullo, había un hombre en su túnica oscura, con los ojos como si acabara de salir del infierno, capaz de destruir cualquier cosa en su camino solo. Señora. Pingan corrió. Con los ojos enrojecidos, levantó la cabeza y dijo, perdimos a más de 6.000 de nuestros hombres en esta batalla. Chuquiao miró hacia abajo, solo vio sangre que aún no se había secado en el rostro, el derramamiento de sangre que acababa de presenciar destruyendo cualquier forma de inocencia de su época en la época de paz. Pingan, todo tiene un precio. Respondió la general del ejército de Siuli a caballo. Miró las filas de antorchas encendidas por lo que pareció una eternidad antes de continuar suavemente, la verdadera paz siempre se alcanza a través de la guerra. Pingan miró desconcertado, murmurando. ¿Verdadera paz? Sí, no viviré para verlo, tú tampoco. Pero algún día, alguien lo hará. Chuquiao miró hacia la orilla del río más cerca de Hanshui, donde se habían extinguido los incendios, y su humo ondulante parecía contener tintes de oro. En su negra armadura de tinta, un hombre parecía vagar en el viento de la noche. Aunque los detalles se veían borrosos, Chuquiao podía ver muy bien su expresión y silueta. Tal como lo hizo hace muchos años, disparó una flecha de su caballo. Con eso, él le salvó la vida, y luego ella lo acompañó durante una década. Sostuvo su hombro derecho, donde llevaba una armadura negra de hierro fundido que ni siquiera la flecha más fuerte o más rápida podía penetrar. Fue un regalo de Shao Song que vino en un par, uno de los cuales le dio a Yan Sun. Se volvió hacia su ejército, azotó a su caballo y avanzó, sin mirar una vez hacia atrás. En algún lugar al oeste de Hanshui, Yan Sun y su caballo se dieron la vuelta cuando su general se le acercó. Su Majestad, los perseguimos. Sin una palabra, Yan Sun pasó a su lado por una distancia antes de responder suavemente, retroceded. Como si la marea retrocediera hacia el océano, el ejército se retiró. Más asterisco más asterisco más. Cuando amaneció y los rayos de luz se extendieron por la tierra, la distancia de los dos ejércitos se fue alejando cada vez más. En el vasto espacio dentro de una tienda de campaña, un general vestido con su armadura se arrodilló por lo que parecía ser una eternidad. A medida que el sol se ponía y caía la noche, la oscuridad envolvía la tienda, a excepción de la tenue luz de un collar de perlas doradas que proyectaba la silueta del general como una montaña en el interior de la tienda. Desde que regresó del río Tiexian, había permanecido en silencio sentado en la tienda, como si no tuviera en cuenta todo lo que lo rodeaba. Fuera de la tienda, el viento agitó suavemente la hierba, extendiendo su aroma por el paisaje nocturno. El mes de mayo en Tang significó que era verano. Los sonidos crujientes de los pájaros gorjeando resonaban en la oscuridad. De la hierba alta en las llanuras vinieron luciérnagas, iluminando los alrededores como las estrellas en el cielo nocturno. El silencio absoluto envolvió la carpa cuando el general, completamente vestido con una armadura, se quedó absolutamente quieto, sin atreverse a encender una vela o incluso respirar profundamente. No fue uno de los primeros generales del ejército Yan Bei, y mucho menos de la vieja guardia de la realeza de Yan. De hecho, desde el ascenso de la familia real, pocos de esa vieja guardia permanecieron, ya que los militares se habían abierto camino luchando entre sí. A pesar de ser impredecible, Su Majestad fue muy clara en cuanto a las recompensas y los castigos por servirle. Un gran enfoque en la destreza militar significaba que mientras uno estuviera dispuesto a luchar, él o ella tendría la oportunidad de demostrar sus habilidades. Por el apellido Mu, los ancestros del general eran eruditos bien conocidos en la región.
Aunque su generación no había igualado las mismas alturas que sus antecesoras, conocían y estudiaban literatura y tácticas militares. Este conocimiento y visión le permitió ascender de rango y convertirse en uno de los principales generales del ejército de Yanbei en solo unos pocos años. A diferencia de los demás, el general Mu no creía que Yansun fuera tan violento como decían los rumores. Entonces, ¿qué pasaba si él hubiera matado a su propio maestro, a su propia hermana, y a los muchos otros que lo apoyaron a lo largo de los años? Mientras que la persona promedio lo veía como demasiado ambicioso e ingrato, no entenderían la política interna y las luchas de poder dentro del gobierno, ni podrían comprender los asuntos militares que enfrentó. A pesar de ocupar a Yanbei durante tantos años, no tenían nada que mostrar, pero intentaron dictar la política de la región a pesar de las incursiones de los bandidos del norte y el este gobernados por Xia que dejaron a la población de Yanbei vulnerable. Otro caótico gobernante y régimen solo se levantaría si Yansun no desatara de inmediato una represión. Unas pocas vidas no significaron nada en la búsqueda de mayores logros. En la búsqueda del poder, siempre iba a haber derramamiento de sangre. La diferencia entre un gobernante exitoso y una persona promedio fue la perspectiva diferente que cada uno adoptó hacia el mismo problema. Uno vería y pensaría sobre el panorama general, o pondría sus intereses personales de antemano. Por lo tanto, el general Mu no tuvo ninguna impresión favorable hacia la general de Siuli ya que sentía que las mujeres nunca estaban destinadas a lograr grandes cosas. Mulan. Una voz baja repentinamente crujió, haciendo eco ligeramente en la gran carpa. Al escuchar esto, Mu Tang se levantó de inmediato, mientras la persona que estaba arriba continuó, pasa el mensaje a Chen Yuan. Dile que extienda sus fuerzas a lo largo de los llanos de Song y proteja el área. Ya que el ejército de Siuli quiere entrar, déjalos hacerlo. Las fuerzas de la reina Yingan todavía los están esperando adentro. SNI, Su Majestad. Además, infórmale que no ataque al ejército de Zhao Yang. En su lugar, lanza un ataque total contra Zhao Che, y haz lo que sea necesario para destruir los suministros de alimentos de Zhao Che. Sí, contestó apresuradamente Mulan. Enviaré a alguien al paso Baizi para transmitir el mensaje. Yansun negó con la cabeza, su expresión invisible en la oscuridad. No tenemos prisa, envía a los muchachos mañana por la mañana. Mulan se sorprendió al escuchar esto. ¿Cómo podrían las instrucciones militares no ser urgentes? Sin embargo, no se atrevió a refutar a Yansun, y en su lugar continuó arrodillándose en silencio. Toma, bebe conmigo. Yansun se inclinó ligeramente hacia adelante, vertiendo vino en el vaso, reflejando la tenue luz que brillaba en las perlas. Atontado por el repentino calor que Yansun había mostrado, Mulan se apresuró hacia adelante para tomar el vaso de vino mientras seguía arrodillado. Yansun señaló casualmente un asiento cercano. No te quedes allí, toma asiento. Mulan se sentó cuidadosamente antes de brindar. Gracias, Su Majestad, por el vino. Yansun brindó a cambio. Cuando Mulan vertió vino en su copa, le dijo a la ligera, ha pasado un tiempo desde que alguien me acompañó a beber. Inicialmente, las circunstancias significaron que no teníamos tiempo para esto, pero ahora que tenemos tiempo, los que podrían acompañarme a beber se han ido. Mu Tang torció su muñeca, sus instintos y su profundo conocimiento le dijeron que algo estaba mal desde que Yansun dio la orden de cesar la persecución del ejército Suili. Cuanto más pensaba, más sentía que acababa de escuchar cosas que para empezar, no debería haberle dicho. Aquí, dijo Yansun casualmente, antes otra vez brindando suavemente el vino de cristal de Mu Tang, sin preocuparse por el vino tinto que goteaba en su mano. Incluso con todo un barril de vino, bebía vaso tras vaso.
No pasó mucho tiempo para que el barril estuviera medio vacío. Yang-sun habló mucho esa noche, más que nunca en el último mes. Le preguntó a Mulang sobre la comida en el ejército, cuántos miembros de la familia tenía, cómo estaba la salud de sus padres, cuántos hijos tenía y si eran educados. Incluso preguntó en broma con cuántas esposas estaba casada Mulang y si las prostitutas en su base militar eran bonitas. Mulang estaba nervioso. Como nunca había conocido a Yang-sun en persona, todo lo que sabía sobre él era de rumores o de boca en boca. Sin embargo, como vio personalmente su personalidad accesible, solo sirvió para reforzar aún más sus opiniones de que había tomado la decisión correcta desde el principio de creer en Yang-sun. En cuanto a la dama que desertó a Tang, había tomado la decisión equivocada de atreverse a traicionar a su majestad. Ambos charlarían hasta bien entrada la noche. Cuando tocaron los tambores para indicar las 11 de la noche, Yang-sun ya estaba aparentemente borracho, medio encorvado en su asiento. Sus palabras de chisme se volvieron cada vez más suaves en el minuto antes de que finalmente se quedara en silencio. Pensando que se había quedado dormido, Mulang usó una colcha como una manta improvisada para Yang-sun antes de salir cautelosamente de la tienda. Más asterisco más asterisco más. La carpa estaba ahora otra vez tranquila, tan silenciosa que los sonidos de las tropas lejanas cantando las canciones populares de Yanbei se podían escuchar en la noche fría. En la oscuridad, el hombre abrió los ojos, su visión ya no estaba borrosa por los efectos del alcohol. Una vez más, se quedó solo. La tierra a su alrededor estaba tan fría como vacía, sin una sola persona a la vista. Los vientos cálidos soplaban, pero parecía frío cuando entró en la tienda. Solo, se recostó en su amplio sofá, con la cabeza apoyada en sus almohadas con cordones de perlas, el olor del incienso ardiendo por encima y en su nariz, aparentemente calmándolo. Pero incluso con el exuberante confort de su sofá y la absoluta serenidad de la noche, después de todo, estaba solo. Justo como esa noche hace muchos años, fue llevada hacia el sur a través de una canoa. De pie, en lo alto de la torre de la ciudad, en el paso Beisuo, miró hacia la distancia, donde la nieve se amontonaba en las llanuras y las montañas se parecían mucho al hierro. En última instancia, ella se liberó de sus garras y lo dejó. En verdad, él siempre había esperado este resultado desde que era solo un niño pequeño. Siempre había conservado su personalidad amable y justa, sin renunciar nunca a la esperanza por el futuro a pesar de las luchas que enfrentó. Al principio, fue él quien la animó. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus roles se invirtieron. Describiría su futuro juntos, junto con sus esperanzas, sueños y puntos de vista políticos. Ninguna crisis le impediría encontrar una solución a sus problemas, ya que ella le enseñó tiro con arco y tácticas militares. Aunque Guda Oya era su maestro por su nombre, había aprendido mucho más de ella que de cualquier otra persona. No solo era una mentora, una amiga y una persona en la que confiaba, sino que era la única mujer que había amado en toda su vida. Sin embargo, cuanto más se acumularon estos sentimientos, más inseguro y temeroso se volvió. No estaba claro exactamente cuándo, pero un repentino descubrimiento lo golpeó un día en el sentido de que sus caminos probablemente serían divergentes. Un día, ella eventualmente lo dejaría. ¿Cuándo comenzó esto? Él no podía recordar. Tal vez, fue cuando comenzó a mostrar simpatía por los esclavos, o cuando se acercó más a Sao Song. Podría haber sido cuando ella le explicó cómo la sociedad se establecería en el futuro para prosperar, o incluso antes. En el fondo, sabía muy bien que algún día en el futuro, eventualmente la decepcionaría y la lastimaría, destruyendo para siempre el puente de confianza y dependencia que habían construido a lo largo de los años.
Por lo tanto, ideó un plan para alejarla y excluirla de los asuntos militares, a fin de evitar que viera el derramamiento de sangre y la crueldad que él desataría en su búsqueda para lograr sus objetivos. No era un cazador que rompiera las alas de un águila blanca, era un búho nocturno que cruzaba el cielo nocturno. A medida que pasaba la larga noche y los rayos de luz solar comenzaron a elevarse sobre el horizonte, un tinte de miedo comenzó a golpearlo. Una risa sarcástica y profunda comenzó a hacer eco en la oscuridad, mientras un tinte de embriaguez permanecía en sus ojos. De repente, recordó los momentos de su infancia cuando era un adolescente inseguro, y le preguntaba repetidamente: ¿te quedarás conmigo para siempre? La niña sonrió brillantemente, bajando su cabeza hacia él. ¿Me vas a intimidar? ¿Me vas a intimidar? ¿Me vas a intimidar? ¿Podrías? Cerró los ojos cuando esa voz crujiente continuó reverberando alrededor de su cabeza. Solo quiero darte lo mejor. Sin embargo, lo que considero el mejor puede no ser lo que quieres en absoluto. En la oscuridad, un sonido nítido repentinamente hizo eco. Yansun desató la hebilla sobre su brazo derecho cuando una pieza de armadura teñida de plata cayó hacia el suelo, reflejando débilmente la luz de arriba. Fue un regalo que Shao Song le había dado. Vino en un par, al que le había dado a Yansun un conjunto que luego usó durante las décadas posteriores. Cuando me embarqué en este viaje, sabía muy bien que no había forma de que tu vida pudiera encajar en la mía. Defiendes la esperanza y la paz, mientras yo sueño con un derramamiento de sangre. Por lo tanto, quería que me escuches y me obedezcas. Sin embargo, al final, fracasé. Se rió para sus adentros en silencio en la oscuridad. Había que pagar un precio para lograr cualquier objetivo. Evidentemente, ya había pagado su precio. Nadie sueña con una vida mediocre y rancia. Sin embargo, cuando se presenta una oportunidad, la clave es si uno tiene el coraje de aprovecharla. Su voz era baja y ronca en la oscuridad, como si hubiera pasado por algunos ciclos de reencarnación como un anciano. Se recostó en su sofá de oro, el exquisito vino se derramó por toda la mesa, desprendiendo un aroma embriagador. Vestido con su extravagante túnica, sonrió ampliamente en la oscuridad, despidiendo las vibraciones de un niño inocente. Capítulo 13 Tsuchiyoe, ¿tienes el coraje de tomarlo? No puedo, dijo Tsuchiyoe en voz baja, mirando bruscamente al hombre que tenía delante. El cabello de Suzmuking era todo blanco. Su piel estaba toda arrugada, los últimos años habían drenado cualquier remanente de energía que le quedara. Apareció tan sin vida como el agua quieta. Todo lo que le quedaba era su último ataque de locura, mientras miraba a su hijo con sus ojos inyectados en sangre. Shao Che ya ha sido derrotado, y Shao Yang no resistirá por mucho tiempo. Dentro de todo el territorio de Xia, la única persona que puede cambiar la situación eres tú. Si abandonáramos a Shao Yang, estaría condenado al colapso. Para entonces, serías la persona más poderosa en Xia capaz de mandar a cualquiera dentro. En 10 años, la familia Sud podrá derribar a Yan Bei y ascender al pináculo del poder. Como una bestia salvaje, Suzmuking miró a su hijo con sus ojos inyectados en sangre y lo agarró de los hombros. En voz alta, exclamó Yoer, el destino de Xia y el futuro de la familia Sud dependen de tu decisión ahora. Tsuchiyoe miró a su padre en silencio, guardando silencio por lo que pareció una eternidad. Su padre había envejecido, lo que significaba que ya no era el líder venerado y progresista de la familia. En cambio, se había vuelto insensible, senil, tonto, vano y limítrofe. A lo largo de su vida, nunca había estado tan cerca de su padre. Había perdido a su madre cuando era solo un niño, mientras pasaba sus días de infancia vagando solo en la enorme mansión de la familia Sud.
Fue solo cuando creció y trabajó más duro, que comenzó a destacarse entre sus hermanos, finalmente captando la atención de su padre que tenía demasiadas mujeres e hijos. Pero, cuando cayó y se lesionó más tarde, sobrevivió contra todo pronóstico, solo para ser despiadadamente repudiado por su familia. A pesar de que recuperó el poder y restauró la gloria de su familia, siguieron eligiendo a su hermano mayor en lugar de él mientras intentaban reprimirlo. Así era su familia. Sin embargo, todavía no podía soportar resentirse por completo. Como había dicho Wei Suye, incluso frente a toda esta fealdad y rechazo, en última instancia, eran su familia quienes lo habían provisto desde que era joven. Por lo tanto, se vio obligado a asumir la responsabilidad de defender la reputación de su familia. Después de todo, él era su padre, una figura vital que lo había educado y enseñado, que se había emocionado con sus resultados y mejoras. A pesar del hecho de que su padre había sido despiadado con él, no borraba el hecho de que le había proporcionado una infancia rica y feliz. En aquel entonces, cuando aún era un niño pequeño que no podía defenderse, su padre lo había defendido tanto a él como a su familia. Padre, no puedo. Tsuchiyoe dio un paso atrás, bajó la cabeza, hizo una profunda reverencia y respondió, una persona sola puede hacer mucho. No puedo hacerlo todo. La vela crepitaba, su luz reflejándose en el rostro de Tsuchiyoe con un tinte dorado. Miró tranquilamente a su padre mientras continuaba de manera gentil. Gracias, padre, por criarme. Sin embargo, no puedo hacer esto. Incluso sin mí, Xia todavía tiene otros generales. Incluso sin mi padre todavía tienes otros hijos. Sin embargo, si Singer me perdiera, perdería toda esperanza en la vida. Z. Se inclinó hacia adelante y se inclinó, mirando a su padre que le había criado, abandonado e intentado matarlo. Con calma, declaró. Padre, cuídate. Tsuchiyoe se dio la vuelta, la luz de las velas aún se reflejaba en él, solo destacando aún más su figura alta y fuerte. Sutmuking solo podía mirar con la boca entreabierta, aturdido, mientras sus manos mantenían su postura de agarrar el espacio donde habían estado los hombros de su hijo hacía unos momentos. Fue en ese momento que se dio cuenta de que era el día en que podía perder a su hijo para siempre. Un hijo al que había cuidado y del que tenía tantas esperanzas, pero también uno a quien había golpeado, ido en contra de sus deseos, abandonado, exiliado fuera de la casa e incluso trató de asesinar. Años de relación pasaron volando, mientras el viento soplaba en la tienda, agitando su pelo blanco y su espalda escuálida. De repente había envejecido un poco más y solo pudo estirar su mano laboriosamente para recuperar esos años perdidos en vano. Más asterisco más asterisco más. Tsuchiyoe salió lentamente. Él sabía desde hace mucho tiempo que este día vendría. Este día iba a ser el día en que expresaría lo que realmente le importaba a través de sus acciones. No se trataba de conquistar el mundo o dejar su huella en la historia, ni de gobernar las formas de vida debajo de él cuando se sentaba en el pináculo del poder, completamente solo. Todo lo que buscaba era que ella estuviera viva, que viviera bien en un lugar que él pudiera cuidar de ella. La única razón por la que se decía a sí mismo que reconstruyera su poder era tener algo o alguien a quien proteger y defender. Sin embargo, si esa misma cosa se perdió, también lo hizo el significado detrás de volverse todopoderoso. Nunca haría cosas de las que finalmente se arrepentiría. Cuando se abrieron las cortinas de la tienda, entró a la luz de la luna, con el frío viento soplando en su rostro. Fue entonces cuando tuvo un repentino momento de claridad. Los territorios perdidos podrían ser reclamados. Un ejército disuelto o derrotado podría ser reconstruido. Pero, los humanos nunca podrían ser resucitados de entre los muertos.
Las palabras de Shao Che antes de su partida una vez más vinieron a la mente. Conoce lo que realmente quieres y vive la vida una vez por ti mismo. Este amigo suyo había sido traicionado por su hermano y perseguido por sus enemigos sin descanso desde entonces. Sin embargo, a pesar de esto, hizo el largo viaje para verlo, solo para decirle estas palabras, que aparentemente no tuvieron ningún efecto en el resultado del panorama general. Las tropas fuera de la base habían terminado sus preparativos y estaban listas para ser desplegadas. Su Chioe respiró hondo, dio un paso adelante y saltó sobre su caballo, gritando, ¡vamos! Los sonidos de los caballos reverberaban en el aire mientras cargaban hacia la lejana tierra de Tang. La tierra y el trono estaban delante de él. Pero fue su falta de voluntad en lugar de una falta de coraje lo que le hizo ignorar esta oportunidad. Capítulo 14 Las puertas del muro final en la región norte, las tierras ya habían sido cubiertas por la nieve. Aunque solo era mayo, los vientos fríos del norte bramaban olas tras olas, rozando dolorosamente en la cara de todos. Vamos. Shao Che sonrió a Wei Suye. Incluso en una situación tan desesperada, todavía estaba lleno de confianza. La figura flaca de Wei Suye miró al confiado Shao Che, y no pudo evitar sentir sospecha. Yan Sun había asaltado locamente su suministro de alimentos y que utilizando una táctica de onda humana, las fuerzas de Shao Che habían estado bajo un fuerte ataque. En este momento, Shao Yang, enloquecido por el poder, atacó repentinamente los refuerzos de Shao Che y bloqueó el tren de reabastecimiento de Su Chioe. Eso obligó a Shao Che a arrinconarse ya que perdió enormes cantidades de soldados, y resultó en la pérdida de 13 provincias en el área central. En el momento en que reclutaron más soldados y prepararon su contraataque, se dieron cuenta de que ya se habían hundido en una situación desesperada en la que ya no podían hacer nada para revertir su inevitable derrota. Ese día, Shao Che se quedó en los escombros, reflexionando en silencio durante mucho tiempo. Este príncipe, que había pasado por tanto, finalmente dejó su espada cuando se volvió hacia Wei Suye y dijo, «Hemos perdido». En ese día todos los oficiales que estaban alrededor lloraron. Incluso Wei Suye, un joven y orgulloso maestro de toda una familia noble, lloró. No era que no tuvieran ninguna posibilidad de victoria, o que no tuvieran poder para volver todo a la normalidad. Habían luchado de la mejor manera en esta tierra de un imperio que se dirigía hacia la disolución. Tenían el coraje y la resolución de enfrentar la muerte. Sin embargo, perdieron. No perdieron al enemigo en el campo de batalla, sino que fueron traicionados por sus propios aliados. Se enfrentaron a los adversarios más fuertes que el imperio se había enfrentado en un momento en que el imperio estaba en su peor estado. El joven príncipe levantó la cabeza cuando el caballo de guerra clavó sus cascos en el suelo con incomodidad. Los cielos estaban cubiertos de nieve. Después de salir de esta puerta, ya no estarían en el suelo de Xia. En el vasto campo más allá, ya no habría ninguna bandera de Xia ondeando en el viento. Shao Che miró al cielo y dijo en voz baja: «La familia Shao no dejará de existir. Donde brille el sol, sin duda habrá descendientes de la familia». Shao sacó su látigo y, mientras se balanceaba, su caballo saltó hacia adelante junto con el enorme ejército detrás de él cuando pasaron por las puertas hacia la vasta blancura y las montañas. Los puños de Shao Che eran como el hierro cuando su mirada se clavó en la distancia. Sus labios ligeramente dibujados mientras su voz decidida sonaba. «Volveremos». Capítulo 15 extra. De repente Xiao bramó, sus ojos estaban completamente rojos. «Este subordinado no está dispuesto a hacerlo. Comandante esta es una orden».
Por encima de las enormes paredes de Tangying, Chuqiao estaba en su armadura mientras observaba a esta subordinada en la que más confiaba. Ella articulaba cada palabra. Maestra, deberías ir y acompañar al emperador Tang afuera. Deja que este subordinado se quede aquí para defender. Los sonidos de la lucha ya habían llegado debajo de ella. Los sonidos atronadores de los cascos de los caballos se podían escuchar rápidamente sobre ellos. Las fuerzas que la dama de Yingan dirigió las superaron en número 10-1. Las caballerías masivas cargaron cuando iniciaron una oleada tras otra de ataque a la capital Tang, como si fueran un tsunami humano masivo que nadie podría bloquear. Chuqiao preguntó fríamente. ¿Realmente puedes defender este lugar? Xiao frunció el ceño, y sin dudarlo, respondió. Incluso si este subordinado muere. Incluso si mueres, no podrías hacerlo, comentó con severidad Chuqiao. Al escuchar eso, el rostro de Xiao se congeló, y justo cuando estaba a punto de responder, Chuqiao continuó. A partir de ahora, la capital Tang está rodeada, y más allá de este asedio, todavía hay una gran fuerza de Yansun que asciende a cientos de miles. Las fuerzas de Tang ya están encogidas de miedo por batallas pasadas. En todo este país, somos las únicas fuerzas que aún son capaces de luchar, y los enemigos, sin duda, se centrarán en nosotros. Mientras esté en este castillo, no dividirán sus fuerzas. En el momento en que me vean partir, dejarán de atacar a Tangying y me perseguirán con todo lo que tienen. En ese momento, ni siquiera tendremos que defender los muros del castillo. Ante nosotros estará el ejército de Yan Bei, y detrás de nosotros, el ejército de Yingan. Moriremos con una muerte de lo más horrenda. Este nivel de pensamiento era obvio para los gustos de Xiao. Frunció el ceño mientras escuchaba y apretaba los dientes, sin pronunciar una sola palabra. Xiao, te lo suplico, sácalos y escapa. Recibí la gratitud de Li Ce toda mi vida, necesito pagarle de alguna manera. No puedo defender a su país, pero lo menos que puedo hacer es proteger a sus hijos. La expresión de Xiao bordeaba la depresión mientras miraba a Chuqiao, diciendo de repente, maestra, deja que los demás se vayan. Déjame quedarme a tu lado para protegerte. Chuqiao negó con la cabeza y respondió suavemente. No puedo confiar lo suficiente en los demás. Xiao miró a Chuqiao, su mirada ardiendo como un magma fresco que acababa de ser arrojado desde un volcán. Después de tantos años de luchar juntos, atravesando la vida y la muerte juntos, el tiempo que